Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, listos ya para un programa más de Construye tu Camino Abrazando la Vida. Y bueno, pues felices de poder estar un día más con todos ustedes, Piedras Negras, y también allá en la capital del estado, en Saltillo. Fuerte abrazo para todos ustedes y esperamos que tengan un día muy bonito, de principio a fin. Por nuestra parte, pues nosotros estamos felices de poder estar un día más con ustedes, un día más de entrevistas, un día más de invitados y pues un día más de aprender juntos. ¿Qué les parece si iniciamos? Vamos con la frase del día de hoy. Da más fuerza sentirse amado que creerse fuerte. Cuando yo estaba hablando con el invitado que viene el día de hoy, bueno, vamos a hablar del tema del personalismo. El personalismo en cuestión de, según la regla, de Emmanuel Mounier. Y cuando estaba hablando con él, decía, bueno, pues el personalismo, sí hemos escuchado algo, pero la verdad no estoy empapada en este tema. Y cuando empiezo a leer algo más, empiezo a leer un poquito más acerca de esto del personalismo, pues esta frase me llamó mucho la atención y me gustó, porque una persona que se siente amada, ya por instinto tiene una fuerza interior dentro de él que le permite seguir enfrentando las situaciones de la vida, que le permite ir caminando por la vida con paso firme, porque el amor pues es la mejor medicina que puede tener el ser humano. No quiere decir que te sientas amado y que ya no vas a tener ningún problema, pero sí el sentirte amado te ayuda a enfrentar luchas. Por amor uno puede enfrentar también muchas luchas, uno puede decidir seguir adelante, pero sobre todo seguir trabajando en su fuerza interior y sobre todo en su dignidad de ser humano. Cuando yo estaba leyendo un poco de esto, pues bueno, el personalismo también trata un poco de eso, de la dignidad del ser humano, y yo creo que es algo que tenemos que rescatar y es algo que no nos debemos de cansar de hablar. Si bien hablamos de la violencia en contra de las mujeres, de la violencia en contra del ser humano en general, de situaciones que hemos visto, bueno, pues entonces quédate con nosotros porque este tema te va a interesar. Conocer un poco más acerca del personalismo nos va a ayudar para poder entendernos un poco más como ser humanos y sobre todo para poder enfrentar mejor el día a día. Y es por eso que está con nosotros el profesor Óscar Escalante Éxiga. Él es licenciado en filosofía, él realizó sus estudios en filosofía, docente, es catedrático de las materias de filosofía, de lógica, de ética, tiene demasiados estudios, demasiados cursos, y actualmente todavía sigue cursando otra licenciatura, o sea que incansable acá nuestro invitado. Ahorita está llevando la licenciatura en desarrollo comunitario y pues realmente cuando yo lo conocí dije pues tienes que venir al programa porque pues es una persona que está dejando un granito de arena en muchos corazones para empezar de todos sus alumnos y en toda la preparación que él lleva, así que estoy muy feliz de poderlo tener aquí en el estudio, que haya hecho un espacio en su agenda para que venga a hablarnos de este tema que yo estoy segura que nos va a servir a todos, tanto televidentes y radioescuchas. Así que bienvenido. ¿Cómo Muchas está, gracias, profe? Claudia. ¿Cómo está? Muchas gracias por tu invitación y pues es un gusto platicar, compartir lo que uno va aprendiendo, porque a veces se enfrasca uno en el trabajo Sí. y no lleva uno más allá las cosas. Y bueno, pues es difícil en una ciudad tan pequeña como Sí. Piedras Negras, pues encontrarte muchos filósofos, ¿verdad? Entonces es complicado. Sí, cuando escuché la clase de ética, filosofía, lógica, pues realmente son materias complicadas. Sí, Bueno. Digo, todo depende, ¿verdad, Claro. Claudia? Porque yo recuerdo mi etapa de estudiante y digo, ahora que uno con una madurez diferente como persona vas viendo las cosas, dices, pues si no era tan difícil las cosas, ¿por qué me las hacían creer tan difíciles? Es que tiene mucho que ver la manera, ¿no? Sí, y cómo uno quiera lo que está enseñando o lo que haces, o sea, el médico cómo quiere Sí. lo que aprendió y cómo trata a una persona, el maestro cómo ama lo que está enseñando y cómo lo va a transmitir a los demás, cómo va a hacer que los demás se enamoren de eso que quiere. Claro, pues eso es lo importante, ¿no? Y pues tú tienes un currículum demasiado extenso, vienes estudiando aquí en la Ciudad de México, entonces tienes una preparación muy privilegiada. Es por eso que dije, no, tienes que venir porque te tenemos que exprimir, porque este es un tema muy, muy importante, ¿no? ¿De dónde nace el personalismo?
Mira, el personalismo nace a partir de los años, pues con Emmanuel Mounier. Él nace en 1905 y a partir de ahí empieza él en su etapa ya de estudiante, empieza a desarrollar todo este proceso con la influencia de algunos otros filósofos anteriores. Él estudia en París, en la Sorbona, y empieza a desarrollar y a hacer un grupo, un núcleo. Es importante reconocer, Claudia, siempre cuando estudiamos un filósofo, yo le digo a los muchachos, tienes que conocer el contexto personal y histórico del individuo, porque si no, entonces no entiendes el por qué dice esa palabra, por qué dice esa situación. Y de esa manera podemos entender a un filósofo cristiano como a un filósofo ateo, y entendemos su postura. Y entonces, a partir de este estudio y de lo que él vivió en su adolescencia, porque fue un joven que participó mucho en la iglesia, que participó en los grupos de iglesia de jóvenes, y él intenta llevar el evangelio, lo que él aprendió, a partir de la filosofía, sin tener que mencionar la palabra religión, Claro. pero aplicado a todos para que llegara a todo el mundo. Me gusta mucho lo que estás diciendo, porque aplicándolo tanto en un filósofo cristiano como un filósofo ateo, para llegar a todo el mundo, porque sea cual sea tu religión, sea cual sea tus creencias, somos personas, somos individuos y todos necesitamos rescatar pues esa dignidad humana. Y a fin de cuentas, ¿estás de acuerdo, Claudia, que el ser humano somos inmersos en una sociedad global? Sí. Y no estamos solos? Sí. No sé si te acuerdas, hace muchos años siempre se decía que los ermitaños se alejaban de la sociedad y se iban a vivir a la montaña solos. Pues aún un ermitaño necesita de los demás para alejarse, y eso lo hace un ser relacional. O sea, Sí. no podemos decir que no necesitamos de nadie, siempre necesitamos de alguien más, necesitamos del chofer del camión, cuando tienes que tomar el camión, necesitas del mecánico, porque digo, a veces las personas sabemos muchas cosas, pero pues también dale tiempo y chance a los demás para que también tengan ingresos, ¿no? Y Claro. fluya toda la economía en una sociedad. Qué importante eso que dices, porque de repente escuchamos mucho, Oscar, ¿no? No necesitas a nadie, está ahorita mucho el quiérete a ti misma, y sí, estamos hablando de quiérete a ti mismo, enamórate de ti mismo, trabaja en ti mismo, para que sepas quién eres, no para que seas aislado y para decir no necesito a nadie, yo no necesito un matrimonio, en fin, el rol que cada uno quiere tomar. Cuando decimos conócete a ti mismo, quiérete a ti mismo, es simplemente para que sepas quién eres y puedas tomar mejores decisiones en tu vida, incluso de con quién compartir tu vida, sea pareja, sea amigos, sea familia, ¿no? Así es, Claudia. Definitivamente que nosotros estamos inmersos en un grupo y sí nos tenemos que amar, sí nos tenemos que querer, pero a veces está tan de moda esto, sí, que llegamos a un egocentrismo y a un individualismo, que es finalmente lo que Emmanuel Mounier en su postura nace esta filosofía en contra de un colectivismo donde somos unas masas, pero también del individualismo, de ese sentido egocéntrico de soy yo y solo yo. Y somos personas que necesitamos de los demás. Estamos en relación constante, en una relación en donde el ser humano, Mounier va haciendo como una mezcla de estas dos y toma tanto la sociedad como parte importante, como al individuo, pero cambiando el concepto de individuo a persona, a ser humano, que se relaciona con los demás, pero que también puede construir con los demás. A cambiar el sentido de individuo a persona. A persona. Yo no sé si te ha pasado, pero en las universidades, en los hospitales, donde quiera que nosotros vamos, somos un número. Sí. Entonces, el cambiar el concepto del sentido de es una persona la que tienes enfrente. Normalmente en las universidades grandes, digo, aquí en las escuelas pequeñas vas y conoces a todo mundo, los conoces por su nombre o por el apellido, claro, pero vas a una universidad grande y no te preguntan tu nombre, te preguntan qué matrícula eres. Sí. Entonces dejas de ser una persona y eres un número más en una masa. Y el personalismo busca que resaltemos el valor de la persona.
Qué importante eso, ¿no? Bueno, a lo mejor por las universidades tan grandes, pues es la manera en que lo llevan, pero sí luego he escuchado comentarios que dicen es que esta universidad es más humanista, esta universidad es más cálida, y bueno, cada una tiene la manera, pero aquí el punto importante de cómo poder conectarnos, ¿qué es lo que decía este filósofo? Munier busca hasta cierto punto, digamos, el hacer que el ser humano entienda la relación que tiene con los otros y la manera como esos otros también no va a ser lo que decía Sartre. Sartre decía, el otro me limita, ¿verdad? Su presencia me pone un alto. Munier dice, el otro me construye y yo soy en la medida que soy con los demás y me doy a los demás. En ese sentido me voy construyendo como persona. Justamente hoy en la mañana, me tocó hacer una reflexión con los muchachos en la mañana en el colegio que estoy, todos los días se les da una reflexión en la mañana, ¿no? Y yo les decía, ¿de qué manera tú comprendes que lo que tú haces, que lo que tú estás inmerso en los demás, también tiene sentido para ti y cómo te relacionas con los demás? Cómo estás inmerso y vas desarrollándote como ser humano y te vas haciendo más persona en la medida que construyes, pues desde una regla, desde un comportamiento. Vivimos en una sociedad en la actualidad en donde las reglas no existen y si existen son para romperse. Tú lo puedes ver cuántos accidentes hay en la ciudad, o sea, la gente se pasa deliberadamente un alto. Digo, no es lo mismo que una persona se pase por distracción un alto, que es peligroso, claro, a que se lo pasen deliberadamente. Aún así las dos cosas son riesgosas, ¿verdad? Pero estamos en una sociedad en donde se nos ha olvidado que somos solamente nosotros, estamos ahí y se nos olvida que somos personas en un conjunto de sociedad que necesitamos de los demás. Me gustó mucho lo que dijiste de la, ¿cómo se le puede decir? De cómo lleva Emmanuel Munier, ¿lo dije bien? Sí. Que dices que él lo ve más como a la gente como construir en vez de limitar. Y eso es algo muy importante porque a veces sentimos que ciertas personas o te pueden estorbar o mejor lo hago solo, ¿no? Cuando no sabes delegar, por ejemplo, pero cuando sabemos que somos parte de una comunidad y que todos somos importantes y que por algo estamos en donde estamos cada uno de nosotros y que nos construimos unos a otros, ¿cómo podemos llegar a poder entender eso? Es complicado cuando a veces nosotros, tú sabes que estamos en sociedades donde estamos con costumbres, sí, y tradiciones que a veces no tienen sentido. En alguna ocasión llegué a escuchar a César Lozano y decía, ¿sabes que lo que estás haciendo tiene sentido o tiene un valor o tiene una connotación real o estás haciendo un acto tradicional de la familia pero que no sabes ni por qué existe? Sí. Y entonces en ese sentido es importante que lo que nosotros hacemos tome sentido y valor. ¿De qué manera nosotros hacemos, por ejemplo, a un joven como papá, cuando le exigimos algo, que no vaya, por ejemplo, a tal fiesta, y a veces los papás, pues los adultos se nos cierra el mundo y terminamos diciendo, pues porque soy tu papá y se acabó. Claro. Y entonces, pues ahí no hay, el joven no entiende la razón y el sentido del por qué una regla, no encuentra el valor de la regla, pero cuando como adulto nosotros les decimos una explicación clara y concreta, mira, está pasando esto, es muy riesgoso, ahorita están, no sé, supongamos poner una situación drástica, se acaban de llevar a un joven, no puedes exponerte a esa situación, entonces el joven entiende y comprende la situación y las reglas en que se va desenvolviendo. O sea, la importancia del propósito y por qué estamos dando un permiso, por qué no estamos dando un permiso, pero todo esto enfoca en la comunicación. Definitivamente. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y continuamos para seguir hablando de este tema del personalismo que a todos nos interesa para poder llevar una mejor sociedad? No te vayas, volvemos. Ya empezaron las campañas y otra vez llegaron los de siempre. Con diferentes disfraces, eso sí, pero encuerados son exactamente lo mismo. Coahuila, con tu ayuda
Yo sí puedo desterrar a los políticos de siempre. Hagamos una alianza entre nosotros, ciudadanos buenos, honestos y trabajadores. El cambio real somos nosotros. Lenín Pérez, candidato a gobernador. Vota UDC, Partido Verde. Esta Semana Santa, todos a Coahuila. Disfruta de los pueblos llenos de historia y cultura, de las huellas del pasado que se quedaron en nuestro suelo, de sabores y tradiciones llenas de color. Disfruta de nuestra tierra. Entra a hazturismoencoahuila.mx y planea tu ruta. Haz turismo en Coahuila, Estado de Coahuila. Las mujeres son la fortaleza más grande de nuestra comunidad. Por eso vamos a reconocer su labor con apoyos, créditos y empleo para impulsar su independencia económica. Crearemos la Policía Violeta, recuperaremos los refugios para mujeres víctimas de violencia y caerá todo el peso de la ley sobre quienes las agredan. Quiero más mujeres empoderadas, realizadas y felices en Coahuila. Voy a ser el gobernador de las mujeres. Aquí el cambio es con ellas y para adelante, porque para atrás ni para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años, carta de no antecedentes penales, cartilla del Servicio Militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Más informes al teléfono 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. En Merco, mamá es única como nuestros superpreciazos. Aguacate en Maya a $24.99 la pieza. Chile jalapeño a $19.99 el kilo. Leche de res para asar a $74.99 el kilo. Y pechuga de pollo natural sin hueso a $89.99 el kilo. Vigencia al 1 de mayo. En Merco, mamá es única como nuestros superpreciazos. Y continuamos aquí con tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida, pero antes de continuar con la entrevista, vamos con nuestro patrocinador. Hay un secreto que no puedo guardar, porque quiero que tú como yo luzcas increíble. Mi secreto, Crystal Nails and Spa, con productos de las mejores marcas y en las manos de profesionales. Cuidarán de tus manos y pies, uñas acrílicas, poligel, gelish, manicure y pedicure para lucir hermosa. Separa tu cita al 878-143-8734 y visítanos en Plaza 23, Local 14. Somos Crystal Nails and Spa. Volvemos aquí con la entrevista, estamos hablando con el profesor Óscar Escalante, estamos hablando sobre el personalismo y nos has estado llevando pues muy padre entendiendo un poquito más, pero ¿qué otros filósofos, qué otras personalidades han hablado de este tema? Mira, Claudia, dentro de la gama de pensadores pues está Gabriel Marcel, entre algunos otros, están algunos alemanes, en la filosofía polaca pues encontramos a Karol Wojtyla, que la mayoría de la gente lo conoce como el Papa Juan Pablo II, sí, que escribió muchísimos libros, pero entre todo lo que ha escrito también le da una importancia al personalismo y también tiene un escrito sobre el personalismo que sería, bueno, pues en algún momento estudiarlo más detalladamente, que es lo que busca también, porque a fin de cuentas es una persona como ser humano, no solamente como líder de una iglesia, sino claro, como un ser humano que influyó en la sociedad y que buscó unir a las diferentes creencias. O sea, fue uno de los personajes que hizo mucho ecumenismo. Y de hecho fue el Papa viajero, ¿estoy correcta? Sí, que empezó a hacer los viajes. A hacer los viajes y empezó pues a unir más, ¿sí es cierto? Sí, así es. Él dentro de todo este proceso pues es una persona que busca la unidad de la sociedad y en esa unidad pues encontramos
las diferentes religiones, en donde compartimos cierto sentido de ir al encuentro del ser superior, llámele como le quieras llamar. Claro, sea cual sea tu religión, pero aquí si hablamos del Papa Juan Pablo II, pues realmente toda una institución, ¿no? Carisma. Claro que sí. Yo creo que lo veías y lo que proyectaba era amor, era todo, pero entonces él también iba en esta filosofía del personalismo. Así es. A mí me tocó estar en la Ciudad de México en 2 ocasiones en alguna visita del Papa y pues es tremendo, o sea, me tocó estar en el Estadio Azteca llenísimo, filas enormes para poder entrar, cómo influía la persona de él, no solamente por ser un líder, sino por el carisma que tiene la persona, cómo influye en los demás para transformar el ser humano, lejos de si perteneces o no perteneces a la Iglesia Católica. O sea, eso es Pero es que ahí estamos hablando, me gusta mucho eso que dices, porque estamos hablando del individuo, estamos hablando del ser, estamos hablando, sea cual sea tu religión, pues necesitamos amarlos, ¿no? Por supuesto, y lo más importante de todo esto, Claudia, que cuando me invitaste yo dije, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque pues no voy a hablar de filosofía con otros filósofos, entonces hay que hacer entender a los demás que la filosofía no es como algo inalcanzable, sino es algo que a fin de cuentas hacemos a diario, cuando reflexionamos si estuvo bien o estuvo mal un comportamiento, estamos hablando de la moral, si está la acción mal de algún maestro o de un médico profesionalmente, pues estamos hablando de la ética. Entonces, claro, cuando ya conocemos a algún filósofo y tenemos algunas posturas, podemos sacar y argumentar, pero a fin de cuentas, la mayoría de la gente hacemos una reflexión de la vida y hacemos una reflexión de las cosas. Claro, me gustó eso, reflexión de la vida. Es como cuando luego dices, ya estás filosofando. Así es. Me puse bien filósofa. Algunas personas necesitan unos alcoholes para filosofar. ¿No te ha pasado que en alguna fiesta sale el filósofo por ahí? Sí, se le pasaron las copitas y empieza sentimentalismo y empieza a hablar y empieza, Pero bueno, en este caso estamos hablando de otro punto de vista y poco a poquito iremos llevando esta reflexión para saber cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Claro. Cómo lo podemos hacer. O sea, todos los días estamos inmersos y relacionados con alguien más. Y yo siempre le he dicho a los muchachos, inclusive a mis hijos, o sea, tú cuando vas al centro comercial, ¿cómo le puedes cambiar la vida a la persona que está atendiendo la caja, que a lo mejor un cliente anterior le hizo pasar un mal momento porque se portó grosero y altanero por creer que porque tiene dinero puede ofender? Y les decía yo, pues tan fácil, saludar, dar las gracias y ofrecerle, sobre todo pedir por favor, ¿verdad? O sea, son 3 elementos importantes: saludar, pedir por favor, dar las gracias, y ese plus, Claudia, que podemos hacerle cambiar a la vida, desearle que pase un bonito día. Algo tan sencillo, tan fácil como que a veces no lo decimos, que estamos a diario, ¿verdad? Y a veces, no te creas, o sea, todos fuimos adolescentes, en algún momento fuimos maleducados, en algún momento no saludábamos a nadie, pero... Aunque no seas adolescente. Claro, por supuesto, o sea, hay adultos así, ¿verdad? Pero va uno creciendo, va madurando y va aprendiendo, y la vida misma te va ayudando, y por eso decía hace rato, la filosofía, sí, ok, es académica para algunos, pero también todos los demás hacemos reflexión de la vida, y todos hacemos reflexión de las cosas, de cómo van. Claro, pensamos que algo está mal en relación al entorno social en el que estamos, porque pues son costumbres, ¿verdad? No vas a ver a alguien, por ejemplo, que va a la iglesia en traje de baño, porque pues no estamos en una playa. Claro. Son las costumbres de acuerdo a la época y el momento en el que estás. No aplicamos el valor, por ejemplo, del respeto con las personas, como cuando nuestros papás nos enseñaron, ¿verdad? Antes tenías que hablarle de usted, ahora los muchachos te hablan de tú. Claro. Y pues los muchachos aprenden a respetar independientemente. O sea, yo le digo a los alumnos, el valor del respeto siempre ha existido, siempre. Nada más lo que cambia es la manera como lo vamos aplicando, cómo lo vamos viviendo. Pero nunca pierde, ese valor nunca se ha perdido, siempre está ahí, ¿verdad? Es bonito escuchar eso, cuando de repente pues se ven noticias, ¿no? En donde a veces nos faltamos el respeto hasta uno mismo, permitiendo, ¿no? Sí, situaciones.
Bueno, hay situaciones muy tristes de violencia. Hace rato hablaban de violencia. Y a mí siempre me llamó la atención cómo desde el punto de vista antropológico el ser humano a veces ve al otro como una cosa y hasta se sacian de golpearlo como si fuera un costal. Sí, ¿no? ese no lo puedes creer. No, o sea, sí, hay una manera de, dices tú, bueno, ¿qué pasó por la cabeza de esas personas que matan a otra persona como si fuera, digo, a veces nos duele que muera nuestro perrito, ¿verdad? Sí. Imagínate un ser humano, que no estamos hablando de que sea tu familiar, es un ser humano el que está ahí y que lo están maltratando y que lo están golpeando, y luego todavía pues ahora con las redes sociales y con los teléfonos pues todo el mundo se cree reportero y anda subiendo cosas, sí. ¿verdad? Entonces yo creo que esta parte de la filosofía de Manuel Munier del personalismo nos lleva a poder influir en los demás de tal manera que ver a los demás como una persona con valores y con una dignidad. Tan es así la influencia del personalismo, Claudia, que Maritain influyó en la Declaración de los Derechos Humanos cuando se fundaron, y también el personalismo tiene esa parte importante. También tiene que ver ahí, también tiene que ver. Todo lo que se hizo de los derechos humanos. Así es, entonces, pues tú te das cuenta cómo el ser humano va dándole un valor a la dignidad del ser humano, la dignidad en todos los aspectos, Claudia, es decir, desde antes del nacimiento y durante todo ese proceso y hasta su nacimiento, su desarrollo, o sea, cómo como ser humano nosotros estamos haciendo que las personas surjan y tengan un valor en su vida personal, independientemente de cómo vamos nosotros desarrollándonos en la libertad, en las decisiones, en las cosas que hacemos nosotros. ¿Cómo como papás vamos a educar a un hijo para que aprenda a ser libre y tomar decisiones sin miedo, ¿verdad? Qué importante eso, cómo poder llegar a eso, ¿no? Porque luego muchas veces te gana el miedo, no porque le va a pasar algo, no porque mejor aquí guardadito. ¿Cómo podemos llegar a eso? Yo creo que tenemos que regresar, así es, Claudia, tenemos que regresar un poquito a la forma como nos educaron a nosotros. Ajá. Oye, salíamos a la calle, nos caíamos, te raspabas, te quitabas la tierra y seguías corriendo. Sí. Y ahora no les puede pasar a los muchachos nada porque tantito les pasa y ya lo quieres llevar al traumatólogo, ¿verdad? Y claro, si le pasó algo grave hay que llevarlo, por supuesto, sí, ¿verdad? Pero a lo mejor sé que, no sé, bueno, es depende, ¿no? La educación y cada familia, pero ¿cómo poder llegar a eso? ¿Qué le pudieras decir a los padres que nos están escuchando ahorita? ¿Cómo poder llegar a eso? Porque es muy importante dar esa seguridad, esa educación, ese personalismo, ese que sepan lo que valen para que puedan tomar sus decisiones, porque pues los hijos son prestados, van a volar. Así es, tienen que madurar y tienen que tomar sus propias decisiones, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo que estamos en una sociedad en donde la adolescencia se ha prolongado y hay jóvenes de 30 años que todavía no se quieren salir de su casa porque pues están cómodos, les dan todo, ¿verdad? Así es. Ajá. Bueno, pues yo siempre he pensado que para educar a la persona, sobre todo al niño, porque es muy complicado a un adulto a enseñarle a tomar decisiones cuando ya tiene toda una trayectoria de costumbres. Ya no lo cambias, ya tiene toda una tradición ya de costumbres, pero a un niño, yo mamá te digo, ¿qué vas a hacer tú mamá para que ese niño aprenda a tomar decisiones libres? Claudia, ¿no te ha pasado por ahí en las consultas que una mamá dice, es que mi niño siempre se enoja conmigo porque yo le doy esa camisa, y es la camisa que le gusta a la mamá, no al niño? Bueno, pues yo les digo a las mamás, escoges 2 camisas que te gusten a ti y pónselas al niño para que él aprenda a decidir y tú vas a estar contenta siempre porque se pone lo que a ti te gusta. Pero ya le estás dando el ejercicio de la libertad al niño, no lo estás coaccionando. Ok, le estás dando el ejercicio de la libertad. ¿Qué te parece si vamos un corte y regresamos para que nos sigas hablando de estos puntos tan sencillos, pero pues que realmente tienen mucho fruto? No te vayas, continuamos aquí. Gracias, Tante. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia.
y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que hay elecciones. Y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo. Puedes hacerlo hasta el 19 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión y el 4 de junio salgo a votar. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Frontera Limpia solicita personal, ayudante recolector con disponibilidad de horario y muchas ganas de trabajar. Requisitos: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, RFC, número de IMSS e INE. Interesados presentarse en horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Arquitecto Armando Jiménez 201, Colonia Ramón Bravo, o llamar a los teléfonos 878-782-3933 y 878-143-9443. Frontera Limpia solicita personal. Esta Semana Santa, todos a Coahuila. Visita nuestros increíbles pueblos mágicos. Vive la aventura en Arteaga, los paisajes de Viesca, la historia de Candela, la biodiversidad de Cuatro Ciénegas. Conoce el legado de Guerrero, los restos paleontológicos de Musquis y los sabores de Parras de la Fuente. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Seguimos aquí con el profe Óscar Escalante, estamos hablando del personalismo, ¿cómo se le llama? Pues es una corriente de pensamiento. Una corriente de pensamiento, y ya nos dijiste de dónde surge personalidades como el Papa Juan Pablo II. Munier, Gabriel Marcel, Zubiri. En la actualidad, en España hay toda una asociación sobre el personalismo. Hay toda una asociación. Así es. Debe ser increíble tener eso, pero un punto muy importante, ¿cuál es la propuesta de Munier en la comunicación? Porque la comunicación es la base del éxito de toda relación, y bien me decías que había unos puntos a desarrollar para una buena comunicación, e incluso, esto me encantó porque qué fracasos también llevamos en la comunicación. Explícanos un poquito de esto. Mira, dentro de la propuesta de Munier en la comunicación, uno de los puntos importantes que maneja él es el salir de sí. El salir de sí nos lleva a nosotros a darnos en el encuentro con los demás. Estamos en el trabajo, estamos en la calle, en algún momento de encuentro con los demás, y de qué manera te das cuenta. Inclusive, por ejemplo, las señoras en su casa ahorita salen a la banqueta a barrer y tienen a un vecino que a lo mejor no saben ni cómo se llama, ¿verdad? Sí. Pero en algún momento ha pasado situaciones donde encuentran a personas que fallecieron por un infarto y que 3, 4 días después lo encuentran porque nadie sabía cómo se llamaba. No significa que por eso tengas que ser amigos de toda la colonia, todo el barrio, toda la calle, pero sí al menos saber y conocer a los demás, salir de ti, de ese egocentrismo, y ir al encuentro de los demás. El salir de sí es tener la apertura en el pensamiento para entender el pensamiento de los demás.
no es solamente lo que yo pienso, sino también la capacidad que tienen los demás. Es importante poder salir de ti, porque a veces somos muy cuadrados. No, es por aquí. Está bien, cada quien se respeta, pero cuando tienes la apertura de poder escuchar a otra persona, aunque tenga otras ideas, otra religión, otras costumbres, hay enriquecimiento cuando tú te abres y conversas con otra persona, aunque no piense exactamente igual que tú. Estamos en una época en donde hay un exceso de libertad y a veces ese exceso de libertad nos confunde, pensando de que, bueno, porque yo quiero ser diferente, entonces me expongo y vulgarizo mi persona. Pero el hecho de ir al encuentro de los demás, de aceptarnos como somos, hay otro punto importante en este proceso de la comunicación, es el darnos a los demás. Entonces, estos puntos, Oscar, es abrirte a los demás. El darnos. Darte a los demás. El compromiso. Compromiso. Y el saber escuchar. O sea, la persona a veces, digo, no sé si te ha pasado cuando tenemos hijos o cuando nosotros fuimos adolescentes, ¿verdad? Que te están regañando y parecía una película, ¿no? Que está hablando el adulto, está hablando y la persona como que se va yendo y jamás escuchaste lo que te dijeron, ¿no? Entonces, en este sentido, Munier busca que el ser humano vaya al encuentro de los demás desde salir de sí y encontrarse con los demás, pero no solamente es ir al encuentro, sino en la manera en cómo nos damos a los demás. Y no significa que por eso vayas por la calle dándole dinero a todo el mundo, ni que vayas entregando todos tus bienes a los demás. O que vayas ayudando a todo el mundo también. Sino el hecho de saber cómo yo puedo ayudar a los demás para que salgan adelante. Nosotros hemos vivido en una sociedad muy paternalista, en donde todo se nos da y todo se les da a los demás. Pero de qué manera podemos, bueno, justamente esto que estoy estudiando en la Universidad de la Ciudad de México, del desarrollo comunitario, uno de los objetivos es cómo vas a hacer que la sociedad pueda desarrollarse y ayudarlos a que se desarrollen, no a darles, sino a que se desarrollen y a impulsarlos a que hagan acciones que los hagan salir adelante como seres humanos. Qué importante eso, porque estás hablando que si el ser humano tiene un propósito, pues vamos a tener mejor sociedad, te vas a sentir mejor, porque estamos hablando ahorita en este punto de la comunicación, en el personalismo, ¿cierto? Claro, pero dentro de este proceso de la comunicación, ¿cómo haces que esas personas, por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad de mucho comerciante en Piedras Negras, desde los que venden desde la casa, en la banqueta, el garage, en las pulgas que nosotros les llamamos y en otros lugares de nuestro país les llaman tianguis, pero a fin de cuentas es lo mismo. Pero no salen adelante, no hay quien los enseñe a realmente ser unos verdaderos comerciantes. Y en este proceso Munier busca que vayamos al encuentro de los demás, que demos. En la actualidad hay muchos talleres, hay muchas formas de cómo generar una economía para sí mismos, pero cómo nos vamos a dar nosotros en ese encuentro con los demás, de qué manera vamos teniendo este proceso, pero qué fracasos nos pueden pasar en la comunicación. Ay, eso es un punto bien importante, a ver, los fracasos en la comunicación. ¿De qué manera yo me comunico con los demás? ¿Cómo voy al encuentro con los demás? Pero ¿qué me puede fracasar a mí en la manera cuando me comunico con los demás y cuando estoy en el encuentro con los demás? Una de las principales cosas, Claudia, lo ponemos con una palabra sencilla, el malentendido. ¿No te ha pasado que a veces alguien está hablando y dice, es que está diciendo de mí, pero no estaba diciendo nada de ti? Como dicen los 4 acuerdos, no te tomes nada personal, pero qué importante cuando tocan alguna fibra que tú creías que ya estaba bien, y entonces es un malentendido, porque pues la persona tiene derecho de decir lo que él quiera, y tú también tienes el derecho de decir hasta dónde escucho. Cuando pienso en esto de Munier, también recuerdo a un filósofo de la época antigua en la filosofía, a Epicteto, cuando dice, no es lo que te sucede, sino lo que tú te dices acerca de lo que te sucede. Es decir, pues la persona puede tener sus comportamientos, claro que pueden tener malos comportamientos, pero ¿qué me voy a decir yo acerca de esos comportamientos hacia mí? Y en ese proceso de la comunicación, ese malentendido, esa mala percepción de la realidad que estoy teniendo con la otra persona, pues me lleva a
no dejar ser yo como persona, a no resaltar mi persona, y entonces vivo a expensas de lo que los demás pueden estar hablando de mí o de mi persona, y entonces no nos deja ser personas, o sea, estamos atados a lo que los demás están pensando o diciendo sobre mí. Y en este proceso de la comunicación también... No, pues se nula la comunicación si piensas así. No sé si te acuerdas de la clase de español en la secundaria y en la prepa, cuando nos daban el circuito de la comunicación. Siempre tiene que haber un receptor. Emisor, receptor. El emisor y el receptor, ¿verdad? Y en este proceso, pues tienen que cumplir su función cada uno. En el momento que uno está hablando, el otro tiene que estar escuchando. No sé si te ha pasado también a algunas parejas que dicen, es que no me pone atención. Pues es que no se escucharon ni uno ni otro, ¿verdad? Son o monólogos. No nos escuchamos. Luego son monólogos. Así es. Y en este proceso de la comunicación, Munier busca que entendamos a la postura del otro, es decir, ¿te acuerdas de la empatía? Es decir, la empatía también tiene que ir en este proceso de la comunicación para poder entender por qué el otro me está diciendo lo que me está diciendo. Claro. Y pues encontramos tantos problemas en las escuelas, en los trabajos, gente pues con problemas personales y que los transmite en una envidia, en coraje, en otras cosas, y pues te topas gente que te pone el pie para que tropieces en el trabajo, con compañeros en la escuela que pues no te quieren porque eres diferente, pero ¿qué tiene que ver? O sea, el respeto. Cada persona tiene que ser justamente eso. La diversidad es lo que nos hace en la riqueza en una sociedad, justamente eso. Ay, qué bonito eso. La diversidad es lo que nos hace la riqueza en una sociedad. Imagínate que todos fueran médicos, ¿quién va a ser el mecánico? ¿En qué momento quién me va a arreglar el carro? O sea, ¿quién va a ser el electricista, el que me va a cambiar o me va a arreglar mi casa? O sea, tiene que haber de todo. Y en este proceso de todo, también tenemos que aprender a dignificarnos como seres humanos, claro, en esa diversidad. Como tú decidas ser lo que quieras ser, tienes que tener una dignidad de persona y darte el valor de persona para que pueda surgir. En estos extravíos de la comunicación, pues vamos a encontrarnos con muchos procesos. El hecho de cerrarme a creer que yo también nada más soy lo que yo pienso. No es fácil, porque sobre todo cuando uno va estudiando y vas teniendo cierto proceso en la preparación profesional, te vas dando cuenta con la madurez que cada quien tiene la posibilidad de tener un pensamiento diferente. A mí me pasó, la mayoría de los filósofos cuando salen quieren cambiar el mundo y quieren hablar de cosas así estratosféricas, y justamente una señora de Saltillo, ahí de la colonia Fundadores, que es una familia muy querida, me dijo alguna vez, a ver, no todas las personas son filósofos y no todos tienen el derecho a saber lo que tú sabes, pero sí el derecho de ser respetados y de compartir lo que tú sabes de una manera diferente a esas personas. Y no se me ha olvidado porque me caló en el momento, pero aprendes y maduras. Claro. Y todos estamos en este proceso de aprendizaje. Importante lo que acabas de decir. Un comentario que te hace esta persona y dices, me caló en el momento, pero ese comentario fue muy asertivo, porque entonces tú ahorita lo que estás haciendo, nos estás transmitiendo una enseñanza, pues desde la humildad y la generosidad, porque no todo mundo tiene el mismo intelecto, por así decirlo, o a lo mejor no conocíamos del personalismo, o a lo mejor sabíamos pero no tenía nombre, y ahorita simplemente al estarte escuchando y te decía, es que este punto lo tenemos que hablar porque la comunicación es esencial para cualquier relación, trabajo, laboral, familia, pareja, hijos, hasta con uno mismo. Y entonces qué bonito ahorita lo que nos estás diciendo de estas propuestas de comunicación. ¿Qué te parece si vamos, y de estos fracasos, qué te parece si vamos un corte y regresamos mencionando estos puntos? Claro. Para una mejor comunicación y en qué pudieras fracasar, porque yo creo que eso sería una herramienta, es una herramienta de oro para cualquier persona que nos esté escuchando. No te vayas, continuamos en tu programa Construye tu Camino, abrazando la vida. La 4T llegó a Coahuila. En mi gobierno no mentir, no robar y no traicionar al pueblo será una realidad. Cerca de la gente y de la mano de ya sabes quién, llevaremos a Coahuila a donde tenemos que estar.
Recuerda, el cambio verdadero es Morena la 4T. Guadiana Gobernador, este 4 de junio, vota por el cambio verdadero. Morena, la esperanza de Coahuila. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años, carta de no antecedentes penales, cartilla del Servicio Militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Más informes al teléfono 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Él es Don Rito y los apoyos que recibe se le van en medicinas y consultas porque no tiene una buena atención médica. Como gobernador, impulsaré un gran programa de salud popular para atender a nuestra gente más vulnerable, como Don Rito y su familia. Por ejemplo, con la tarjeta de salud popular tendrán acceso a medicamentos, consultas y estudios gratuitos. Porque la salud de nuestra gente es prioridad. En Coahuila, el cambio es para adelante, porque para atrás y para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. En Merco, mamá es única como nuestros superpreciazos. Aceite vegetal Cártamos de 900 mililitros a $37.99. Producto lácteo combinado Mi Marca de 950 mililitros a $11.99. Y cereal azucaradas Maizoro de 720 gramos a $49.99. Vigencia al 1 de mayo. En Merco, mamá es única como nuestros superpreciazos. En Exa FM 107.1 estamos en la búsqueda de la voz Exa Kids. Exa Kids. Este 30 de abril tendremos nuestro primer concurso de canto para niños y niñas. Tú puedes ser quien diga: yo soy la voz Exa Kids. Pendientes al registro. Evento patrocinado por CUTEM, Anabela Mueblería, Seguros Rodríguez, Super Dulcería Salas, Grupo Lala, KFC. Bueno, y continuamos aquí. Tiene un mensaje felicitándolo de Gris Villarreal, así que muchas gracias, Gris. Gracias, maestra Gris. Y Chacha Quintanilla. Ah, claro que sí, las conozco. Y Mario Gómez. Muy buenas personas, excelentes compañeras en la escuela y mamás de alumnos. Qué bonito, ¿no? Pues lo están felicitando porque gracias por estarnos viendo y gracias por enviar sus mensajes. Es algo muy bonito, ¿no? Yo creo que, bueno, la docencia es algo muy importante porque está dejando una semillita en los corazones de cada uno de sus alumnos. Fíjate, cuando llegué a la universidad allá en la Ciudad de México, lo primero que preguntaron cuando nos hicieron una entrevista, y era como muy característico en filosofía. Yo estoy en una universidad católica particular. En aquel entonces pues me tocó la huelga de la UNAM, que duró muchísimos años, y una de las cosas que me preguntaron: ¿por qué quieres estudiar filosofía? Bueno, inicialmente porque yo la conocí por otro medio, pero yo le decía, yo cuando termine la filosofía quiero ser docente, estoy bien consciente que quiero ser docente. Y dijeron, ok, adelante, o sea, bienvenido, pero dices que viene gente y no sabe ni por qué quiere estudiar filosofía. Y tú tenías un propósito. Sí, yo ya tenía muy claro que quería estudiar y para qué lo quería estudiar. Sí, porque yo creo que no tienes idea de lo que estás sembrando, ¿no? Una palabra, simplemente lo que nos estás diciendo ahorita. Bueno, tus alumnos deben de ser muy afortunados de tenerte ahí, porque una de las palabras de lo que estás enseñando, porque pues la filosofía es eso, no es la vida, como nos decías al principio. Pero antes de cerrar el programa, profe Oscar, me gustaría mucho volver a cerrar con lo que hablábamos de los puntos. O sea, me gustaría que nos dijeras así tal cual, los puntos a desarrollar para la comunicación y tal cual los fracasos en la comunicación, para que los televidentes y radioescuchas nos vayamos con esto, y si ponemos atención en esto y mejoramos nuestra comunicación, va a mejorar nuestra vida. Por supuesto, mira, una de las cosas que propone Muniar, decíamos, salir de sí. Salir de sí. El comprender a los demás,
el entender la situación de los demás, el tomar sobre mi persona, la realidad en la que estoy y sacarla adelante, porque a veces la gente se la pasa quejándose, ¿verdad?, sí, de sus realidades. El dar a los demás, y lo decíamos hace rato, no es ir por la calle dándole a todos, sino el darnos a los demás, desde ayudarle a la persona a levantar lo que se le cayó, cosas simples, porque hasta el mismo Evangelio lo dice, el que es fiel en lo poco, lo es fiel en lo grande. Claro. Y otra de las cosas es ser fiel, y no solamente se refiere a ser fiel en la pareja, se refiere a ser fiel en todo, hasta en tus propias creencias y en tus propios principios, en lo que tú crees. Es decir, si yo creo que el valor del respeto es importante, pues es ser fiel a ese valor. Y dentro de los fracasos que podamos tener, decíamos los malentendidos, ¿verdad? Ay, sí, bien importante. Algo siempre se nos escapa, siempre va a pasar algo, somos seres humanos, no somos seres perfectos, somos seres perfectibles, eso hay que tenerlo bien presente, sobre todo los matrimonios, porque a veces piensan en el príncipe azul y no existe, no existimos. No hay ni príncipe azul, ni cenicienta. Entonces, somos seres humanos con cualidades y con defectos, entonces algo se nos puede escapar. Otro de los errores dentro de la comunicación, y sí es ahí lo que es el ser humano, es la mala voluntad. Digo, somos seres humanos, lo decía ahorita, y puede haber alguien con una muy mala voluntad, y en este proceso de la comunicación te puede dar una mala información o mal detalle de las situaciones en las que estás. Dentro de los fracasos de la comunicación está la indiscreción. Y la indiscreción es un problema porque a veces, no sé si te ha pasado, que cuando le dices a alguien, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie, pareciera que ve y díselo a todos, ¿verdad? Y entonces, yo creo que esto lo he aprendido mucho a lo largo de la vida y personalmente, o sea, a veces yo, por ejemplo, platico con alguna persona y me dicen, ¿qué te dijo? Pues es que por eso me lo dijo a mí, o sea, no te lo tengo que decir, o sea, tengo que respetar lo que la otra persona me está diciendo. Y esa indiscreción a veces nos lleva a tener problemas, a meternos en problemas. A lo mejor no son graves, pero también pueden ser graves. Y otro de los fracasos de la comunicación es el egocentrismo en el que estamos viviendo en la actualidad, el creer que soy solo yo y nada más yo. Pero tiene que ver mucho la tecnología, Claudia. La tecnología, el hecho de estar enfrascados solamente en un aparato y que se nos van las horas pensando o viendo situaciones. No estoy diciendo ni satanizando los medios de comunicación, ni el celular, ni las redes sociales. Son buenas, pero hay que saberlas utilizar en el tiempo y en el espacio adecuado. Claro. Qué importante estos puntos. Bueno, ahí tenemos los puntos para desarrollar una mejor comunicación, los fracasos que tomamos para una comunicación desde el personalismo. Desde el personalismo, por supuesto, de Manuel Munier. Excelente. Y tenemos ahí una imagen para cerrar. No sé si la tenemos ahí. Ok. Entonces, estos puntos son sumamente importantes. Le agradecemos mucho, profe, el que haya estado aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias porque esta información que nos ha mandado, que nos ha dicho, ahí vamos a ver esta información que nos ha dado ahorita aquí en el programa y demás, pues yo creo que va a ser de muchísima ayuda. Y ahí, mira, vamos a cerrar con esa. Hombre, despiértate. Vivir personalmente es asumir una situación y comprometerse en ella y desde ella. Por supuesto, Claudia. Hay tantas personas con algún pequeño detalle y un problema y se hunden en ese problema. Y hay personas que les falta una pierna, que les falta un brazo y los ves trabajando y dando de sí y saliendo adelante. Y entonces es despertar, es despertar. Y fíjate todo lo que has despertado. El señor, ¿qué me dijeron? El señor Pepe Guzmán acaba de hablar al programa para decir que está muy orgulloso de usted. O sea que ya tiene sus fans porque tenemos aquí varios mensajes. Pues y que felicidades por el programa. Muchísimas gracias por mandar esos mensajes y muchísimas gracias por estar aquí, por lo que está haciendo, porque usted está contribuyendo a tener una mejor sociedad y eso es lo que necesitamos. Gracias por ser parte de este programa y por poder llegar a todos nuestros televidentes y radioescuchas. Gracias a ti, Claudia. Volverte a tener aquí. Claro que sí, encantado. Y que tengan ustedes un excelente día y bueno, recuerden mucho estos puntos porque una buena comunicación nos va a beneficiar y tener una vida más plena y feliz. Nos vemos en otro programa más de Construye tu Camino. Abrazando la vida. Bye bye. Adiós.